Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y las redes sociales, algo que, la verdad, a muchos nos ha dejado boquiabiertos. El título lo dice todo: explota contra acusaciones de engañar a Demet, yo no fui. Vamos a desmenuzar toda esta polémica, entender qué es lo que está sucediendo, quiénes son los protagonistas y, sobre todo, cuál es la verdad detrás de estas fuertes acusaciones. Prepárense porque viene intenso, pero prometo que lo abordaremos de la manera más clara y entretenida posible. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos material fresco y jugoso para ustedes. El meollo del asunto gira en torno a unas acusaciones de infidelidad que han salpicado a una figura pública muy conocida, y la respuesta contundente de esta persona, negando rotundamente cualquier participación en un engaño a su pareja, Demet. Estamos hablando de palabras mayores, de rumores que vuelan como pólvora en Internet, y de la necesidad de aclarar las cosas cuando la reputación y las relaciones están en juego. Por eso en este vídeo vamos a analizar las declaraciones de nuestro protagonista, vamos a ver qué se dice, qué se rumorea, y sobre todo, cómo él se defiende de estas acusaciones que parecen ser bastante graves. Es importante entender las diferentes facetas de esta historia, escuchar ambas partes, o al menos, la versión de quien se defiende de forma tan vehemente. Vamos a intentar ser lo más objetivos posible, presentando la información para que ustedes mismos puedan formarse una opinión. Y mientras más gente se une a nuestra comunidad, más fuerza tenemos para traerles contenido de calidad. Así que un abrazo virtual a todos los que ya son parte de esto y bienvenidos a los nuevos. Y ahora, sin más preámbulos, entremos en materia. Las acusaciones surgieron hace poco y, como era de esperar, cayeron como una bomba. Se habla de engaño, de traición, y lo más delicado, involucrando directamente a Demet, quien se presume es la pareja sentimental de la persona bajo escrutinio. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el escenario principal para este drama. Los rumores se propagaron a la velocidad de la luz con comentarios, especulaciones y, lamentablemente, muchas veces, juicios precipitados. Es en estos momentos donde la figura pública se ve en la encrucijada: ignorar o responder. Y en este caso, la respuesta ha sido un rotundo: yo no fui. Nuestro protagonista, harto de ver cómo su imagen y su relación se veían manchadas por falsedades, decidió alzar la voz. Y no de cualquier manera, sino con una explosión de palabras, negando categóricamente ser culpable de haberle sido infiel a Demet. Las declaraciones que ha hecho son directas, firmes y para muchos, llenas de convicción. Ha querido dejar muy claro que estas acusaciones carecen de fundamento y que, lejos de haber cometido un engaño, su relación se mantiene sólida y basada en la confianza. Es interesante analizar el tono de estas declaraciones. No es una simple negación, sino una defensa apasionada, casi un grito de libertad contra lo que él considera difamaciones. Parece que ha llegado a un punto en el que la paciencia se agotó y era necesario poner un alto a la ola de especulaciones. Una de las cosas que más llama la atención es cómo desmantela, punto por punto, las supuestas pruebas o indicios que se han presentado para respaldar las acusaciones. No se queda en un simple no es cierto, sino que explica por qué no es cierto, intentando traer a colación la realidad de los hechos. Esto, desde un punto de vista de comunicación, es clave. Cuando te acusan de algo grave, la mejor defensa suele ser la transparencia y la demostración de la verdad. Él parece estar apelando precisamente a eso, a que se vea la realidad y no se caiga en el juego de los rumores infundados. Además, es importante considerar el impacto de estas acusaciones en Demet y en la relación misma. Cuando una pareja se ve envuelta en este tipo de polémicas, la presión mediática y emocional puede ser enorme. La forma en que él ha respondido, defendiendo no solo su inocencia sino también, implícitamente, la integridad de su relación, demuestra un cierto nivel de compromiso. Ha utilizado su voz para proteger lo que tiene, para decir: esto no es real y no voy a permitir que destruya lo que hemos construido. Las especulaciones sobre la naturaleza de la supuesta infidelidad también son dignas de mención. Los detalles que se han filtrado o que se han inventado son variados y a menudo sensacionalistas. Algunos hablan de terceros, otros de encuentros clandestinos, y la lista sigue. Sin embargo, su desmentido es un muro infranqueable.
Contra todas estas historias. Ha insistido en que lo que se está diciendo no tiene ninguna conexión con la realidad de su vida. Ahora, ¿por qué alguien querría lanzar acusaciones tan graves si no son ciertas? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? En el mundo de la fama, las envidias, las rivalidades y los intereses personales pueden ser muy poderosos. A veces la gente busca dañar a otros por diferentes motivos, y una acusación de infidelidad es, sin duda, una forma muy efectiva de generar un escándalo. Él parece sugerir que detrás de estas falsedades hay intenciones ocultas, que no se trata de un error o un malentendido, sino de un ataque deliberado. Y es aquí donde entra la parte más interesante para nosotros, los que observamos desde fuera. ¿Qué credibilidad tienen estas acusaciones? ¿Qué credibilidad tiene su defensa? La clave está en las pruebas, o en la falta de ellas. Si bien los rumores pueden ser muy dañinos, la verdad, tarde o temprano, tiende a salir a la luz. Y en este caso, la explosión de su negación nos da una pista importante de dónde podría estar la verdad. Los seguidores y el público en general, al ver estas declaraciones, se dividen. Por un lado, están quienes confían en la palabra del artista, en su trayectoria y en la imagen que han construido a lo largo del tiempo. Por otro, siempre hay quienes disfrutan del drama y prefieren creer en lo escandaloso, sin importar si hay pruebas sólidas o no. Es una dinámica muy común en las redes sociales, y este caso no es la excepción. Él ha utilizado un lenguaje fuerte, demostrando su indignación y su molestia. Ha sido un desahogo, pero también una estrategia de defensa. Al mostrarse tan afectado y tan convencido de su inocencia, busca generar empatía y credibilidad entre su audiencia. No se trata solo de negar, sino de hacer que la gente crea en su negación. Analicemos un poco más la figura de Demet en todo esto. Aunque ella no ha hecho declaraciones públicas extensas al respecto, la forma en que él la defiende indirectamente habla mucho de su relación. Si él está dispuesto a dar esta batalla mediática para proteger su vínculo, es porque lo valora. Y eso, para muchos, es un indicio de que hay algo real y sólido detrás de las cámaras. El impacto de estas acusaciones no se limita solo a la esfera personal. Cuando una figura pública se ve envuelta en un escándalo de este tipo, puede afectar su carrera, sus contratos, su imagen de marca. Por eso, para él, es fundamental limpiar su nombre y desmentir estas mentiras de manera contundente. Es una cuestión de supervivencia profesional y personal. Ahora, la pregunta que nos queda flotando es, ¿qué sigue? ¿Se revelarán más pruebas? ¿Habrá alguna declaración posterior de Demet o de las partes supuestamente involucradas en el rumor? El mundo del espectáculo es impredecible, y lo que hoy parece una tormenta, mañana puede ser solo un recuerdo. Lo que sí está claro es que nuestro protagonista ha dado un paso al frente y ha plantado cara a estas acusaciones. Hemos visto cómo ante la presión de los rumores y las acusaciones de engaño a Demet, nuestro protagonista ha explotado, negando enfáticamente cualquier participación en dicho engaño. Ha sido una defensa contundente basada en la negación rotunda y en la explicación de que estas acusaciones carecen de fundamento. Parece ser un intento de proteger su reputación, su relación y su paz mental de lo que él considera difamaciones. La clave para determinar la verdad final reside en las pruebas y en la veracidad de las declaraciones de las partes involucradas, pero por ahora, la postura de él es clara: yo no fui. Y así llegamos al final de este vídeo, un poco intenso, ¿verdad? Hemos analizado las fuertes declaraciones de nuestro protagonista ante las acusaciones de haber engañado a Demet. Hemos visto cómo ha explotado, defendiendo su inocencia con vehemencia y desmintiendo categóricamente los rumores que han circulado. La verdad es un camino a veces difícil de desentrañar, pero lo que hoy queda claro es su postura firme y decidida. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí, por haberse tomado el tiempo de ver este vídeo y de interesarse por este tema. Su atención es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Le dan crédito a sus declaraciones? ¿Creen que hay más detrás de todo esto? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Sus comentarios son oro para nosotros, nos ayudan a entender que les interesa y a mejorar cada día. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o informativo, por favor, no olviden dejar un buen me gusta. Eso nos ayuda un montón a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas.
Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que también les interesan estos temas del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, les invito de nuevo con mucho cariño a que le den a ese botón de suscribir. Y activen la campanita. Se vienen más vídeos interesantes y no querrán perdérselos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.